Buenos días. Hoy vamos a introducir un tema central dentro de lo que es la parte macroeconómica, que es la política monetaria y el rol que tienen las instituciones como los bancos centrales. Veamos. Los bancos centrales, ¿de dónde funge la idea original de un banco central? Los bancos centrales se van dando a través de un proceso histórico. Como instituciones, son instituciones relativamente recientes. La banca surge a partir de la idea según los agentes económicos comienzan en una primera mano, cuando se comienza a comercializar entre personas en los pueblos, en distintos pueblos, estamos hablando, ¿no? Luego de haberse inventado lo que es las monedas o las primeras monedas que vienen en época posterior a la época cristiana, y comienzan a inventarse las monedas en metales preciosos. Surge la necesidad de que existan entes que verifiquen la calidad de estas monedas y de estos metales preciosos que se utilizaban para comercializar. Estos eran los orfebres. Entonces, en estas localidades existían, por ejemplo, una persona iba de un pueblo a otro, llevaba monedas, metales preciosos, e iba a esta localidad donde estaban estos orfebres, y estos orfebres establecían la equivalencia de estas monedas, ¿no? O la calidad o la veracidad de estas monedas. En algunas ocasiones se prestaban incluso a emitir lo que es una especie de voucher o cupón por la cantidad de monedas que esta persona verificaba que tenía. Y de esta forma las personas podían ir sin tener que cargar un montón de metales preciosos de lugar en lugar, dentro de un pueblo, dentro de una zona, a comercializar. A través de esta práctica, estos orfebres comienzan a hacer lo que son operaciones, personas que dejan sus metales con esto, comienzan a hacer operaciones de depósitos. Luego de hacer operaciones de depósitos, toman cuenta que no todo el mundo comienza a retirar lo que son sus depósitos, quizás al mismo tiempo, y comienzan a hacer operaciones de crédito contra esos depósitos. Y así comienzan a surgir quizás las primeras formas de instituciones financieras, y van iniciándose lo que es la banca. Hasta cierto punto va creándose lo que es una banca. Los bancos centrales comienzan a surgir a través de la necesidad. Algunos bancos comienzan a crecer mucho más que otros, comienzan a tener mucho más poder. Los estados comienzan a comercializar o a tener relaciones comerciales con los bancos que son lo más poderoso o el banco más poderoso de la localidad. Y para facilitar lo que es esta interacción, también los estados comienzan a darle monopolio a estos bancos, ¿no? Y una forma de darle monopolio a estos bancos es cada vez que un estado necesitaba recursos para financiarse, pedía este banco. Los bancos lo que hacían era que emitían cada uno lo que eran sus tickets, vouchers, vales o digamos propia moneda o forma de dinero, ¿no? Los estados, cuando necesitaban dinero, lo requerían de lo que eran los bancos principales, le daban el monopolio luego de emisión, permitían que otros bancos más pequeños comercializaran con estos bancos que tenían el comercio directo con el Estado, y así comienza a surgir lo que es la idea de una sola entidad con el monopolio de la emisión y que tiene una estrecha relación o vinculación con el Estado. Los bancos centrales son, salvo el Banco Central de Inglaterra, que es fundado cerca del año ya 1700, los bancos centrales por lo general son creaciones bastante recientes. En Estados Unidos, la Reserva Federal, el sistema de Reserva Federal se crea en el siglo XX, en 1913. Básicamente, Canadá 1935, República Dominicana 1947. ¿Qué existía antes de esto? Antes de esto existían entidades bancarias, por supuesto. Estas entidades podían emitir sus propios papeles. Entonces, bien, algunas fechas importantes, en el caso de, por ejemplo, Estados Unidos, 1913 corresponde a la creación del sistema de la Reserva Federal, 1930 ocurre, fecha poco posterior a la creación de este sistema federal, una de las crisis más grandes registradas en la historia estadounidense y también global, 1930, la cual llevó como resultado la quiebra de miles de instituciones financieras. República Dominicana, el Banco Central se crea en el 47
y una de las mayores, aunque a lo largo de los años su ley, su constitución, la ley que constituyó el Banco Central, recibió importantes modificaciones. Por ejemplo, a inicio de la década de los 60, cuando el Banco Central alrededor de 1965, 64, 65, cuando el Banco Central se comienza a ver o visualizar como una institución que podía promover el desarrollo, recibe una modificación, lo que es dentro de su carta fundacional, el Banco Central de la República Dominicana, para que pueda tener o incorporar instituciones como lo que eran de FINPRO, por ejemplo, como institución para financiar o promover proyectos de desarrollo, el Infratur para promover proyectos en zonas turísticas, etcétera. También proyectos, funciones de créditos y proyectos para promover la industria. La era de los 60 a los 70 fue una era en que los bancos centrales, el Banco Central de la República Dominicana, jugó una etapa de promover el desarrollo mediante el subsidio de financiamiento a distintos sectores económicos. Y ya luego, posterior a eso, una de las reformas más importantes, o de las últimas reformas más importantes que recibió el Banco Central, fue ya hace 20 años con la Ley Monetaria y Financiera del año 2003, promulgada en el 2003 y puesta a inicio de 2004. Entonces, bien, los objetivos de los bancos centrales van evolucionando a través de la historia, inician como instituciones que tienen múltiples objetivos y para cumplir y alcanzar estos múltiples objetivos pueden utilizar uno o varios instrumentos y se han movido hacia tener pocos objetivos y pocos instrumentos o herramientas para alcanzar esos objetivos. Vamos a hablar un poquito más adelante qué consiste esto de los objetivos e instrumentos. No, los bancos centrales, por lo general, son instituciones que están envueltas de una mística popular. Eso no ocurre solamente en la República Dominicana, sino solamente en el resto del mundo ocurre así. Los empleados de los bancos centrales son personas que trabajan por mucho tiempo dentro de los bancos centrales. Son personas de carrera. Los bancos centrales dedican muchos recursos a la formación. Dentro de las instituciones del Estado son las instituciones que quizás cuentan con más recursos capacitados, recursos humanos, personas con maestrías, doctorados, también con recursos tecnológicos y bueno, tienen una ventaja a la diferencia del resto de instituciones del Estado, que es que también los bancos centrales pueden imprimir el dinero. Entonces no tienen una limitante de recursos monetarios y en ese sentido, ¿no? Los empleados los empleados son buen capacitados, la tecnología siempre es de punta en los bancos centrales y los empleados de bancos centrales están bien pagos, ¿no? Y eso es algo que se ve común en todo el mundo. Entonces, también las instituciones, los bancos centrales siempre van envueltas de una mística, ¿no? Tienen cierto respeto a las personas que se consideran trabajan en los bancos centrales. Y es una institución que no mucha gente, uno no ve mucho, por ejemplo, dentro del ambiente político como la institución deseada por los políticos, en el sentido de que se entiende que debe de haber una burocracia técnica dentro de los bancos centrales. No es que en algún momento en bancos centrales o en distintos países las posiciones de máxima jerarquía puedan ser ocupadas por personas relacionadas a la política, pero por lo general siempre se deja que las principales figuras de los bancos centrales tengan una alta formación técnica dentro de lo que son la banca y las finanzas. Entonces, bien, los bancos centrales hoy día tienen mandatos más precisos y también al mismo tiempo, según las sociedades van exigiendo de todas las instituciones del Estado, van exigiendo transparencia y apertura. Los bancos centrales se convierten en instituciones más abiertas, más transparentes y también son entidades a las cuales se les exige rendir cuentas. Por ejemplo, también los bancos centrales en la mayoría de sociedades modernas gozan de cierta independencia del poder político. Los gobernadores, es común, sean designados por periodos de tiempo que son fijos y en muchos países pueden ser bastante extensos, ¿no?
Por ejemplo, uno de los casos más extremos de exigencia de rendición de cuentas y transparencia, por ejemplo, es en el Banco Central de Finlandia, ¿no? Donde el gobernador puede ser removido del Banco Central si el Banco Central no cumple por cierto periodo y cierto margen lo que es el objetivo de inflación que plantea el Banco Central. Como un caso, ¿no?, quizá más extremo de rendición de cuentas, pero los bancos centrales se han ido convirtiendo en cada vez más instituciones más abiertas. Los trabajos que realizan, las informaciones que recopilan, las van haciendo públicas, ¿no? Las decisiones que van tomando también. Entonces, ¿por qué se da, cómo se da esta transición? Bueno, yo les mencionaba, los bancos centrales se han movido de tener o operar, de querer alcanzar múltiples objetivos económicos. Muchas veces estos múltiples objetivos económicos han sido incluso hasta contrarios entre sí, y implicando o empleando toda una variedad de herramientas para alcanzar estos objetivos, a tener objetivos bastante únicos. Vamos a hablar un poco más sobre esto cuando estemos hablando, refiriendo a la parte de los objetivos. Pero hay una explicación teórica que está asociada a estos cambios y transformaciones de los bancos centrales. Entre 1700 y digamos y el siglo XX, ¿no?, inicios del siglo XX, la economía o la visión que predominó fue la economía clásica. Y es la época donde no predomina la existencia, donde prácticamente no existen bancos centrales alrededor del mundo, salvo unas pocas excepciones, como hemos visto, ¿no? Dentro de la idea o las principales ideas económicas, ¿no?, existía la noción, dentro de ese dominio clásico, de que las autoridades de las economías eran más eficientes operando dentro de un mercado libre, con la menor cantidad de intervenciones posibles, y la reducción de esas intervenciones incluye la eliminación o reducción de intervenciones o mantener mínimas intervenciones, tanto como las intervenciones que hace el gobierno como las que hacen los bancos centrales. Es decir, de ahí que, por ejemplo, se proponía que, bueno, la mejor forma de garantizar lo que es promover el crecimiento económico es tratar de que los gobiernos intervengan lo menos posible dentro del sistema de precios, estableciendo leyes de controles de precios, leyes de regulaciones de salarios, poca menos intervenciones dentro en lo que es el comercio, la promoción o apertura del comercio internacional o el establecimiento del libre comercio. Y bueno, y tratar de intervenir lo menos posible dentro de la economía. Una forma de intervención que tienen los estados a través de los bancos centrales, pues los bancos centrales inyectan o sacan dinero, pueden alterar las tasas de interés. No, ya a partir de 1930, luego de la Gran Depresión, hasta 1960, que predomina lo que es o viene otro enfoque de analizar o entender cómo opera la economía, viene lo que es el dominio keynesiano, donde se entiende que los estados deben de tener y los gobiernos un rol más activos en la conducción de la economía. Ahí es la etapa donde comienzan a desarrollarse, a promoverse la idea de instituciones como los bancos centrales, porque juegan un rol clave, controlando una parte de la economía, que es la parte del sector financiero. Ya luego, ya dentro de 1960 y 75, ¿no?, una de las escuelas de más predominio fue la escuela monetarista, que hizo mucho aporte sobre lo cual debe ser el rol de los bancos centrales. Dentro de, una vez ya establecido dentro del pensamiento generalizado de que, bueno, es importante constituir estas instituciones, esta escuela monetarista hace muchos aportes sobre cómo debe ser ese rol de los bancos centrales, cómo deben interactuar en la sociedad. Y de ahí comienza, ¿no?, a tratar de realizarse toda una serie de marcos teóricos para justificar, bueno, justificar lo que es la independencia de los bancos centrales, porque tenían que ser independientes del poder político, la importancia de que sean transparentes, sobre todo en las decisiones que toman y comunican, la importancia de que los objetivos planteados puedan ser simples y entendibles por el público. Entonces ahí comienza todo a realizarse todo un cuerpo teórico sobre esto, ¿no? Y ahora mismo
la escuela de pensamiento y en la que giran los bancos centrales, diríamos que está relacionada con retomar otra vez ideas inicialmente planteadas dentro del keynesianismo, ¿no? Y se le llama el dominio nuevo keynesiano. Básicamente combina un poco de estas ideas aportadas dentro del monetarismo y el keynesianismo. Entonces, además de la explicación teórica que puede existir detrás del establecimiento de estos bancos centrales, tenemos aspectos, ¿no?, un poco prácticos, ¿no? Los mercados financieros son limitados, es decir, en una economía son limitados en el sentido de que, bueno, entendemos que los mercados financieros son importantes, la existencia de instituciones financieras son importantes. Ahora bien, ¿en qué medida llegan estas instituciones financieras al público? ¿Qué tanto están dispuestas o no a financiar desarrollos, ¿no? El desarrollo de los países, de la nación, ¿no? Puede ser limitado por una serie de problemas que se enfrentan estas instituciones del sector privado al proveer sus servicios. Por ejemplo, bueno, quizás las instituciones preferirían tener relaciones comerciales con un segmento de público que está formalizado, que tiene cierto nivel de ingresos, etc. Y no ven como necesaria o como objetivo, por ejemplo, plantearse que temas como la inclusión financiera, que todo el mundo dentro de la sociedad esté o forme parte dentro del sistema financiero. Quizá esto no necesariamente tenga que ser parte de objetivos de una institución que opera dentro del sistema financiero. Bueno, esta puede dar una razón a que existan autoridades que quieran promover, conociendo lo que es las bondades por ejemplo, de elementos como la inclusión financiera para la sociedad. Entonces, el hecho de financiar el desarrollo implica establecer subsidios. Las empresas dentro del mercado, del sector privado, no están o no tienen por qué tener incentivos para subsidiar, ¿no? Y puede darse el caso de que gobiernos entiendan que quisieran promover sectores específicos o desarrollar sectores específicos y estos sectores necesiten la canalización de recursos, ¿no? Entonces bien. La operación de los bancos centrales dentro de la sociedad tiene la forma en que interactúan los bancos centrales y los gobiernos dentro de la sociedad, tiene implicaciones en el desempeño de la sociedad. Por ejemplo, aquí vemos lo que es la tasa de inflación durante este periodo de tiempo. Aquí vemos durante la época de los 80 y los 90, se dice que en la República Dominicana, que fue un periodo de alta inflación, hubo una alta dominancia fiscal, es decir, hubo una alta incidencia del gobierno. El gobierno tenía un alto poder en incidir dentro de las decisiones de los bancos centrales. Esto cambia de forma importante tras las reformas de liberalizaciones que se hizo en los 90 y con el establecimiento de las reformas de la nueva ley monetaria y financiera del año 2002, que bueno, que ya no es tan nueva. Entonces, bien, ¿cómo se diseña la política monetaria, ¿no? ¿Cómo los bancos centrales, ¿no?, juegan el rol de diseñar e implementar lo que es la política monetaria? El diseño de la política monetaria involucra lo que es el planteamiento de lo que es objetivos y cómo se van a alcanzar esos objetivos. También supervisa y regula lo que es el sistema financiero, cómo operan, bajo qué normas operan estas instituciones del sistema financiero, bajo qué condiciones una institución del sistema financiero, por ejemplo, se le provee o se le debe promover liquidez, ciertas facilidades, etc. Actúan los bancos centrales como en muchas ocasiones, por ejemplo, como agentes del gobierno, sobre todo con aspectos que tienen que ver con el pago, digamos, de créditos, empréstitos hacia el exterior. Los bancos centrales operan realizando este tipo de actividad también.
¿Qué podemos decir sobre la política monetaria? Bueno, la política monetaria son todas las acciones que se emplean o que emplean los bancos centrales para controlar lo que es o establecer lo que es la cantidad de dinero y el impacto que tienen estas acciones sobre las tasas de interés, con el objetivo de alcanzar lo que es referido como objetivos específicos, ¿no? ¿Por qué controlar la liquidez? Aquí la gráfica que se muestra a continuación en barra se muestra lo que es una medida de la liquidez de la economía, que es el M1 o medio circulante. Esto incluye todo lo que son los billetes y monedas en circulación, que tiene la gente que circulan en la calle, y el dinero que se encuentra depositado en bancos en forma de forma líquida, ¿no? Lo que son los depósitos que se encuentran en instituciones financieras. Esto no incluye depósitos a plazo como certificados de depósitos, ¿no? Dentro de M1, sino depósitos líquidos como los depósitos de cuenta corriente, depósitos a la vista, ¿no? Depósitos en cuentas de ahorros, depósitos que el dinero puede retirarse sin ninguna penalidad y con cierta rapidez. Entonces, aquí vemos en la línea, la línea marca lo que es este M1 y las barras marcan lo que es la inflación. Y lo que vemos es ahí una relación directa y de largo plazo entre lo que es el circulante y la inflación. Hay una frase muy acuñada dentro del mundo de los bancos centrales que se le atribuye a Milton Friedman, que es: la inflación es siempre y en todo momento un fenómeno monetario. Un fenómeno que está relacionado con la cantidad de dinero que existe en la economía, ¿no? Entonces, sí, se inyecta dinero en la economía. Bueno, el dinero es un bien como cualquier otro. Cuando abunda, su precio cae. Cuando escasea, su precio sube, ¿no? Una forma en que su valor cae, bueno, es mediante la inflación. Usted puede imaginarse, cuando se inyecta una gran cantidad de dinero, una gran masa monetaria, lo que hace es que sale a comprar bienes y servicios, ese dinero, ¿no? Entonces eso te dispara los precios. O ya, pues, por cada unidad monetaria, hay una mayor cantidad de unidad monetaria por cada bien físico que existe en la economía, entonces el valor de las unidades monetarias debe de caer. Eso es lo que llamamos devaluación, pérdida de poder adquisitivo del dinero. Y eso no es más que la inflación, básicamente. Entonces hay una relación directa entre lo que es la emisión de dinero, lo que es la inflación, y de ahí la necesidad de los bancos centrales de controlar la liquidez, ¿no? En un mundo ideal, ¿cómo operarían los bancos centrales? Bueno, ¿cómo opera? Vamos a hablar, por ejemplo, en el caso particular, la Reserva Federal de los Estados Unidos. ¿Cómo opera la Reserva Federal de los Estados Unidos? Como mencionamos, se origina en 1913. La forma en que se origina es que en la Reserva Federal de los Estados Unidos no hay un banco central, sino hay un sistema de bancos centrales. Por eso se llama el sistema de la Reserva Federal de Estados Unidos. Básicamente está compuesto de 12 bancos centrales. Y cada uno de estos bancos centrales tiene el poder de supervisar o realizar, regular, supervisa instituciones financieras y vela por lo que es la liquidez que hay en un grupo de estados. Por ejemplo, en la ciudad de Atlanta, en el estado de Georgia, existe lo que es la Reserva Federal de Atlanta, ¿no? Esa Reserva Federal tiene lo que es la autoridad monetaria para los estados de lo que son Georgia, Carolina del Norte, Carolina del Sur, la Florida, y quizá algún otro estado del sur, ¿no? Más o menos esos estados del sur. Y asimismo existe otra reserva federal, la Reserva Federal de San Luis, la Reserva Federal de New York, así sucesivamente, ¿no? Cada una de estas reservas federales, estos bancos regionales, tienen un presidente. Hay una sede central, que es la Reserva Federal de Washington, que está en Washington, D.C. Estos presidentes conforman lo que es la Junta de Gobernadores, ¿no? de Banco Central, que es la junta de todos los gobernadores de estos bancos centrales, y conforman lo que es el Comité de Mercado Abierto, ¿no? Que se encarga de tomar las decisiones de política monetaria. La forma como opera es
El presidente de los Estados Unidos, dentro de esta junta de gobernadores, puede designar 3, incluyendo a quien es el presidente de la Reserva Federal. Estas designaciones, estas tres designaciones o estos puestos ex oficios, el presidente de Estados Unidos los nomina por periodo de 6 años y deben de ser aprobados por el Congreso. Ahora, el resto de miembros de esta junta de gobernadores lo conforman presidentes de los bancos centrales. Presidente de los bancos centrales, y esto conforma lo que es la junta de gobernadores. Para las decisiones de la política monetaria, está lo que es el Comité de Mercado Abierto, que es un comité un tanto más pequeño, ¿no? La Junta de Gobernadores tiene los 3 miembros designados por el presidente de los Estados Unidos, más cada uno de los presidentes gobernadores de los bancos centrales, de los 12 bancos centrales, que son 15. Ahora, dentro del Comité de Mercado Abierto, el número es un tanto más reducido, ¿no? Tiene, si no me equivoco, tiene alrededor de unos 9 miembros del Comité de FOMC de los Estados Unidos. ¿Y estos miembros quiénes son? Bueno, el presidente de la Reserva Federal, y hay miembros que son los también pertenecientes a la Junta de Gobernadores. Son miembros pertenecientes que se van rotando. Y se van rotando por periodo de cada un año, entra uno, entra y sale otro. Van entrando y saliendo a lo que es el FOMC. Van entrando y saliendo cada uno de estos gobernadores. Y bueno, este comité de mercado abierto toma decisiones sobre qué hacer, por ejemplo, con las tasas de interés. La tasa de interés de los Estados Unidos, que es lo que se llama la tasa de interés de la Reserva Federal o el Fed Fund Rate, ¿no? Que es una tasa de interés de muy corto plazo. Decide qué hacer, si va a tomar decisiones de política para que suba la tasa o para que baje la tasa. Y eso afectará el resto de tasas de interés. En el caso de la República Dominicana, como sabemos, el Banco Central se origina en 1947. Su estructura, el Banco Central mantiene una estructura que es, en República Dominicana existe lo que es una junta monetaria. Esta junta monetaria es presidida por el gobernador del Banco Central, el cual el presidente nombra por periodo de 2 años, y cada 2 años renova, ¿no? Y cada uno de los miembros de la Junta Monetaria también son nombrados por cada uno de 2 años. La Junta Monetaria tiene lo que se llaman 3 miembros ex oficio, que son miembros que dependen del puesto que ocupan en otras instituciones del Estado. Por ejemplo, quien es gobernador del Banco Central es miembro de la Junta Monetaria y presidente de la Junta Monetaria. Cambia el gobernador del Banco Central y esa persona automáticamente es miembro y presidente de la Junta Monetaria. Pero también es miembro de la Junta Monetaria las personas que ocupen las posiciones de superintendente de bancos y de ministro de finanzas, ¿no? Cambia el ministro de finanzas y esa persona, que la persona designada automáticamente se hace miembro de la Junta Monetaria. Ahora bien, hay otros miembros de la Junta Monetaria que también son designados por el presidente por un periodo de 2 años. Entonces, la Junta Monetaria es el máximo órgano regulador, toma las decisiones de orden monetario y financiero, ¿no? Tiene en su cargo, como les dije, está por debajo de la Junta Monetaria. Tenemos otras instituciones que se encargan de regular y supervisar el sistema financiero, como la Superintendencia de Bancos, esencialmente el Banco Central, también la Superintendencia de Valores, etc., ¿no? Entonces, bueno, les mencioné, ¿no? El presidente de la Junta Monetaria es el gobernador también del Banco Central. El caso del Banco Central de la República Dominicana tiene 2 sedes. No es que tiene 2 gobernadores, 2 presidentes. Hay una sede que es la sede principal, que está aquí en Santo Domingo, y hay otra que es en Santiago, ¿no? Que te ayuda a facilitar lo que es, por ejemplo, el intercambio de liquidez con las instituciones financieras que operan regionalmente en el norte o Cibao. No, pero es una sede y la sede tiene un director, no tiene un gobernador, ¿no? De lo que se llama la sede de Santiago. Entonces, bien, entre las decisiones que se toma la Junta Monetaria, nosotros tenemos un comité de mercado abierto, algo parecido a lo que es FOMC. Ahora bien, como no tenemos
una junta de gobernadores en sí, ¿no? Donde todo esté conformada por miembros, donde cada uno sea gobernador de un banco central. Este comité de mercado abierto, que toma decisiones sobre las tasas de interés, entre otras decisiones de política monetaria, está conformado por técnicos del Banco Central. Lo preside el gobernador del Banco Central. Este comité se reúne una vez al mes, al final de cada mes, para decidir, por ejemplo, qué hacer con la tasa de política monetaria, que es una tasa de interés que está orientada a afectar el resto de tasas de interés de la economía. Y bueno, dentro de estas reuniones que realiza el COMA mensualmente, está el gobernador, está la vicegobernadora del Banco Central, el gerente, está los subgerentes económicos y financieros del Banco Central, y están los directores de los departamentos técnicos del Banco Central. Tiene varios departamentos técnicos que se encargan con lo que es de llevar o supervisar las actividades económicas y financieras aquí en la República Dominicana. Está el Departamento de Programación Monetaria, el Departamento de Regulación Financiera, el Departamento Internacional, el Departamento de Cuentas Nacionales, el Departamento de la Tesorería también. Entonces están estos miembros, ¿no? Se reúnen, discuten, ven, observan qué ha ocurrido en el entorno internacional, los acontecimientos más recientes que han ocurrido también en la economía dominicana, ven proyecciones que prepara, por ejemplo, el Departamento de Programación Monetaria, que es quien realiza la presentación principal dentro de ese comité. Se ven proyecciones sobre qué se espera, cómo se conduzca la economía dominicana, la actividad económica, el Producto Interno Bruto, qué se espera con la tasa de inflación. Y en base a esas discusiones se toman decisiones sobre lo que es las tasas de interés y cómo afectar la liquidez. Entonces, las acciones del Banco Central se centran, ¿no?, en cómo afectar la liquidez. Es un mandato por ley, la Ley Monetaria y Financiera. En su artículo 2 se plantea lo que es el objetivo del Banco Central. El objetivo principal del Banco Central es la estabilidad de precios, ¿no? Tratar de mantener lo que son los precios estables, ¿no? Entonces, los bancos centrales, ¿cómo operan? Bueno, operan a través de los bancos centrales, tienen una serie de activos y pasivos, ¿no? Y emiten dinero, también tienen cuentas o realizan operaciones con las instituciones financieras, operaciones que alteran lo que es la cantidad de dinero y el costo de financiamiento de las instituciones financieras entre sí, y cómo las instituciones financieras traspasan los costos de financiamiento a lo que es su público, ¿no? Bien, ¿cómo se diseña la política monetaria? Bueno, existen enfoques, se podría decir, sobre cómo se diseña lo que es la política monetaria. Enfoque tradicional, enfoque puro, ¿no?, de Timbergen, por ejemplo. Dijémoslo, un banco central puede tener un objetivo final, que es, digamos, la estabilidad de precios. Y ese nosotros, en el caso particular de la República Dominicana, esa estabilidad de precios se mantiene, se establece con que la inflación esté dentro del objetivo de política monetaria. Cada año, a inicios de año, el Banco Central promulga lo que es su programa monetario. En el programa monetario se establece lo que es el objetivo de inflación. Nosotros tenemos una meta, objetivo de inflación, que es que la inflación esté en un 4%. Obviamente este 4% hay un margen sobre el cual de aceptación o rango, ¿no?, que es más o menos 1%, que se llama el rango del objetivo central de la política monetaria, para que la inflación esté en torno a ese 4%, dentro de un horizonte de tiempo que se le define como horizonte de política o horizonte o plazo. Eso es un objetivo. Ahora bien, para esos objetivos o cumplir objetivos, digamos, tener un objetivo, los bancos centrales utilizan instrumentos. Puede utilizar uno o varios instrumentos. Por ejemplo, el instrumento principal que se entiende utiliza o emplea el Banco Central es la tasa de política monetaria. La tasa de política monetaria es una tasa de interés de la cual se toma decisiones dentro, como les mencioné, dentro de ese el coma de política monetaria. Afecta cómo los bancos
comerciales, las instituciones financieras toman financiamientos entre sí. Las instituciones financieras todos los días hacen operaciones de préstamos y depósitos. Y bueno, y no todos los días las instituciones financieras en un momento dado pueden requerir liquidez de otra institución financiera. Por ejemplo, en un día determinado, al cerrar sus operaciones, resulta que una institución financiera puede identificar que tiene más depósitos de lo que generalmente necesita para operar dentro de un día. Otra institución financiera puede estar pronosticando que necesite más liquidez porque va a otorgar créditos a una serie de clientes importantes de las que necesitan, y las instituciones financieras pueden pedirse prestado, la que tiene excedente de recursos le presta a la que necesite recursos en un momento dado, en el corto plazo, ¿no? Eso se le llaman préstamos interbancarios que se realizan a tasas de interés, que son la tasa de interés interbancaria. La tasa de política monetaria intenta afectar lo que es esta tasa de política, esta tasa de interés interbancaria, que afecta el costo entre las instituciones financieras entre sí. Cuando la tasa de política monetaria sube, la idea es tratar de que esa tasa de interés interbancaria, que los bancos se prestan entre bancos, entre sí, suba también. ¿Y con qué idea? Bueno, si uno le sube el costo a los bancos de tomar financiamiento entre sí, uno esperaría que los bancos traspasarían estos costos más adelante y subiría el resto de tasas de intereses en la economía. La tasa de interés de los préstamos de consumo, por los préstamos de vehículos, por los préstamos de vivienda y así sucesivamente. Y también las tasas de interés de depósitos como las de crédito. Y cuando uno baja la tasa de interés de política, también con la idea de que esta tasa de interés interbancaria baje también, ¿no? Entonces, este manejo de la tasa de interés, existe lo que se llama un canal de transmisión que se estudia, se estima y se entiende que la idea es tú tener ciertos efectos sobre la actividad económica, acelerar o restringir lo que es la actividad económica. Entonces, los bancos centrales, al acelerar o restringir la actividad económica, tú esperas obtener un objetivo de inflación o alcanzar un objetivo de inflación. Entonces, el Banco Central puede utilizar un instrumento para alcanzar un objetivo, o puede utilizar varios instrumentos para alcanzar un mismo objetivo. Por ejemplo, para tratar de mantener el objetivo de inflación, el Banco Central podría tener también un instrumento adicional que es hacer política cambiaria. No se entiende que puede haber una relación entre lo que es los movimientos de la tasa de cambio y los precios de algunos bienes y servicios, especialmente los bienes importados. Entonces, con el manejo, ¿no?, la inyección de divisas o entrando, sacando divisas en la economía, se puede alterar lo que es el precio de la divisa. Entonces, eso se puede utilizar como instrumento para tratar de mantener ciertos objetivos relacionados a los niveles de precios de los productos que se comercian, ¿no? Entonces, lo que no se puede tener es más objetivos en sí que instrumentos. Se debería tener por cada objetivo al menos un instrumento con el cual alcanzar ese objetivo, ¿no? Entonces, la estrategia, el diseño de la política monetaria requiere de lo que es el establecimiento de estrategia, que se emplean una serie de indicadores, reglas y procedimientos que pueda utilizar el banco, ¿no?, para decidir cómo y cuándo utilizar sus instrumentos para conseguir sus objetivos. Es decir, nosotros empleamos una serie de indicadores. Por ejemplo, vemos cómo está la actividad económica. Seguimos la actividad económica mediante el indicador mensual de actividad económica, los indicadores de precios, etc. Y los bancos centrales pueden o no emplear reglas sobre cómo utilizar algunos de los instrumentos que plantean. Por ejemplo, hay países que por ejemplo, que para el Banco Central intervenir en el mercado cambiario, inyectar divisas o comprar divisas, tiene ciertas reglas y lo hace dentro de ciertos márgenes, ¿no? O hace anuncios previos sobre cómo va a ser esa intervención. En el caso de la República Dominicana, por ejemplo, este tipo de intervenciones es más discrecional, se deja más decisión del Banco Central. Pero los países pueden tener reglas sobre cómo van a utilizar sus instrumentos, y la idea de esto es que pueden alcanzar el objetivo planteado. Los bancos centrales, como dije, se han movido de múltiples objetivos a objetivos más simples. Nosotros tenemos un objetivo central, que es mantener la estabilidad de precios. Bancos centrales, como el caso de la Reserva de Estados Unidos, que no ha tenido modificaciones importantes dentro de lo que es su ley fundacional, ¿no? Por ejemplo, mantiene un objetivo dual, que es la estabilidad de precios y un objetivo de crecimiento de empleo, de nivel de empleo, de un objetivo de cierto nivel de empleo, ¿no? En el caso de la estabilidad de precios, lo definen como mantener la inflación en torno a lo que es
un 2% dentro del horizonte de política monetaria. Estos objetivos pueden establecerse de manera más precisa y transparente, por ejemplo, cuando un Banco Central dice que se compromete a mantener un nivel dado de inflación. Es lo mismo del Banco Central Europeo. El Banco Central Europeo tiene un objetivo de inflación de un 2%, por ejemplo. El Banco Central Europeo no hace objetivo, no tiene ningún mandato que refiera a lo que es la actividad económica o mantener el empleo. Eso no quiere decir que los bancos centrales, aunque no tengan esos otros mandatos, como el caso de la República Dominicana, si está cumpliendo ya con su objetivo esencial, no intente también incidir o plantearse otros objetivos, como es que, bueno, que la actividad económica se mantenga estable, por ejemplo, ¿no? Entonces, bancos centrales pueden hacerlo, ¿no? Entonces, ¿qué instrumento utilizan? Los bancos centrales utilizan operaciones de mercado abierto. ¿Qué son operaciones de mercado abierto? Bueno, los bancos, por ejemplo, ejemplo típico es operaciones de divisas. Los bancos centrales pueden comprar y vender dólares en el mercado legal. Tienen lo que es el encaje legal, que es un porcentaje de los depósitos que la banca emplea dentro del país. Un porcentaje de depósitos que los bancos tienen dentro de las cuentas de los bancos centrales, que cuando el Banco Central disminuye este porcentaje de depósito le da más recursos a la banca. De ahí viene la liberalización de recursos de encaje. Seguro algunos de ustedes han escuchado estos términos, ¿no? Liberalización de recursos de encaje. Tasas de descuento, que es algunos instrumentos de liquidez de muy corto plazo, como lo que son, por ejemplo, operaciones de repo, de depósitos a corto plazo que hace el Banco Central, que tienen donde hay activos financieros garantizados dentro de estas operaciones de depósito, para inyectar o sacar liquidez. Los bancos centrales pueden establecer pueden tener metas operativas, como la base monetaria, un nivel dado de tasa monetaria, un nivel establecido de tasa de interés al menos a corto plazo, o de niveles de liquidez, por ejemplo. Son metas que se pueden establecer. Y hay metas, por ejemplo, la liquidez o estas metas operativas se establecen para alcanzar metas intermedias, que hay que los agregar, por ejemplo, que los agregados monetarios se mantengan dentro de ciertos niveles. Uno puede observar lo que es la liquidez. Esto es un indicador que se observa diariamente, cómo está la liquidez del sistema bancario, para tratar de garantizar o establecer que los agregados monetarios se mantengan dentro de ciertos niveles. Y al final, pues quizás podré, por ejemplo, tener ciertos niveles dados de nuestros objetivos finales, como el tema de la inflación, como el caso de la inflación. Bien, entonces los bancos centrales han pasado, como hemos dicho, de un enfoque tradicional, que es tener metas cambiarias, tener metas sobre el tipo de cambio, metas monetarias, que los agregados monetarios alcancen ciertos niveles, o enfoque más moderno, que es más transparente, por ejemplo, la meta de inflación, establecer un objetivo de inflación, o simplemente la dolarización, la eliminación en sí de la política monetaria. En el caso del continente tenemos el caso, por ejemplo, de El Salvador, de Panamá. Ha estado muy de moda lo que es el caso argentino en épocas recientes, ¿no? Que es una economía que se entiende se va a dolarizar. ¿Por qué la meta de baja inflación es común a estas estrategias? Es importante. Bueno, existen costos y beneficios de bajar la inflación. Una inflación anticipada tiene, por ejemplo, cuando la inflación se mantiene entre los niveles que se espera, hay ciertos costos dentro de ella. Hay un costo típico, por ejemplo, shoulder leather cost, ¿no? Como el costo de suela de zapato. Bueno, la moneda pierde valor respecto a la inflación, la gente tiene menos moneda, incurriendo en más costos transaccionales más altos. También hay costos de menú, que hay costos que se representan quizás ya hoy día con un mundo tan electrónico que existe, los precios de los bienes se pueden cambiar de forma tan rápida y de forma económica. Pero se entiende que la revisión constante de precios puede enfrentar costos en ciertas empresas, en ciertos sectores. Bien, hay un costo de la inflación también cuando esta no es anticipada, y estos son quizás los costos más perjudiciales en sí, cuando no se espera la inflación, ¿no? Existen costos microeconómicos, las primas de riesgo más altas, créditos más altos. Por ejemplo, los bancos van a subir las tasas de interés si ven que la moneda con la que le van a pagar un crédito en el futuro se devalúa más. Hay también costos redistributivos, hay distribución de recursos
entre prestamistas y prestatarios. Por ejemplo, quien presta dinero y ocurre una inflación anticipada, le devuelven con dinero que vale menos. Los ahorristas tienden a perder cuando hay una inflación no anticipada, porque colocan su dinero en un instrumento, en un depósito, o lo ponen a plazo, esperan un nivel de inflación, resulta que es otro, mucho quizá más elevado del que esperaban, y de repente cuando retiran su dinero le vale mucho menos, ¿no? Entonces existen efectos distribucionales, de distribución de recursos en la economía. Entonces, metas. Anteriormente los bancos centrales era común establecer metas cambiarias, los regímenes cambiarios. Nosotros tuvimos por mucho tiempo regímenes, metas cambiarias. Hoy día no tenemos. Por ejemplo, existen países donde no se emiten moneda nacional. La moneda están dolarizados, es el caso de El Salvador, Ecuador, Panamá. Argentina en algún momento tuvo una caja de conversión, que es un sistema cambiario en donde el Banco Central garantiza o establece un valor fijo de la moneda local por la moneda extranjera. Por ejemplo, dice, yo voy a garantizar que el dólar se mantenga el 1 al 1, ¿no? Por cada peso, un dólar. Existen también sistemas cambiarios intermedios, que es cuando se permite, cuando uno observa, por ejemplo, que las monedas pueden cotizar libremente, pero los bancos centrales pueden intervenir dentro de estos sistemas con ciertas reglas. O, por ejemplo, cuando los bancos centrales o la moneda, el valor de la moneda está anclado, el valor de una moneda de un banco central de un país está anclado al valor de la moneda de otro país. Por ejemplo, un país puede decidir, como lo hizo China por mucho tiempo, bueno, nosotros vamos a mantener un nivel anclado de depreciación con el dólar estadounidense. Si el dólar estadounidense se deprecia un 1%, depreciamos nuestra moneda un 1%. Si se aprecia X%, apreciamos nuestra moneda un X%, ¿no? Son sistemas de anclas que se pueden realizar. Y hay sistemas flexibles, que es cuando se deja determinar la moneda por la oferta y demanda dentro del mercado. El que existan sistemas flexibles no quiere decir que estén exentos de intervenciones de los bancos centrales. Los bancos centrales pueden intervenir. Existen de ahí que existan sistemas de flotación manejada. Los bancos centrales intervienen dentro de ciertas reglas. Flotación sucia, intervienen sin ningún tipo de regla, a total discreción, y así sucesivamente. Entonces, bien, algunas ideas de por qué se establecían metas cambiarias. Bueno, la idea está detrás de lo que se conoce como tratar de controlar lo que es el pass-through o el efecto de traspaso. Se entiende que, o se entendía que, y es una idea que ha ido quedando un tanto detrás dentro del manejo de la política monetaria, existe una relación importante entre las variaciones del valor de una moneda y los precios de una economía local, que venía dada por el precio de los bienes que se transan o se comercian con el exterior. Pero cada vez más, mientras las economías se han abierto al comercio, cada vez más son más estables y comercian en el comercio exterior, en el mercado cada vez más competitivo. Lo que se observa es que los determinantes de la inflación vienen dados por otros factores, ¿no? Por ejemplo, cómo viene el estado cómo son las expectativas que tienen los agentes económicos sobre la inflación a futura, qué tan creíble es la institución que juega el rol del Banco Central dentro de un país en el compromiso que tiene de mantener la política monetaria. Son eventos que inciden de manera importante dentro de lo que es la evolución de la inflación, cómo se va comportando la inflación general a nivel internacional. Entonces, estos efectos, una vez incorporados dentro de los análisis de políticas, ¿no?, han hecho que quizá muchos países hayan abandonado el tema de establecer metas cambiarias, o que los bancos centrales tengan objetivos de controlar lo que es la moneda, porque cada vez más hay otras variables de las cuales dependen lo que son los niveles de inflación, que no están tan relacionadas o no tienen tanta incidencia lo que es
el tipo de cambio. En algún momento determinado los bancos centrales manejaron o operaron con lo que se conocen como metas monetarias, que era tratar de controlar la cantidad de dinero que existía en la economía, pero ese enfoque quedó atrás. En nuestro país quedó atrás desde finales de la década de los 90. Quedó atrás el enfoque de tratar de manejar los agregados monetarios, por el hecho de que cada vez más se hace, para uno controlar los agregados monetarios y uno determinar su incidencia dentro de la economía, uno tiene que observar o tratar de tener pleno control sobre lo que es la oferta y demanda de dinero. La oferta de dinero, uno puede pensar, bueno, la determina el Banco Central. El Banco Central tiene el monopolio de imprimir el dinero, pero la demanda de dinero ha tendido a lo largo de las décadas en ser mucho más impredecible, en parte por el hecho de los avances tecnológicos hacen que las personas cada vez que sea más o sea, los cambios tecnológicos producen cambios dentro de la demanda de dinero, la demanda de billetes que tienen los usuarios. Por ejemplo, piensen ustedes en la introducción de elementos como el dinero electrónico, los cajeros automáticos, ahora cuando veamos el tema de las monedas digitales. Todos estos son eventos que alteran la demanda de dinero en sí de los agentes económicos y bueno, y hace más difícil de pronosticar esta demanda de dinero y hace que se tenga menos control sobre la política monetaria. De ahí que se haya cambiado de este enfoque o se haya dejado un poco atrás el tema de establecer reglas monetarias. Estrategias de política monetaria en la República Dominicana. Bueno, ¿cómo ha sido la evolución de la política monetaria en la República Dominicana? El Banco Central, entre su fundación en 1983, operó básicamente con un tipo de cambio fijo y con un tipo de interés fijo. Es decir, el Banco Central dictaba cuál debía ser el tipo de cambio. Durante gran parte del tiempo intentó mantener 1 por 1. Luego eso no fue posible desde pocos años de su creación. No, el Banco Central fue creado en el 97, pero ya para mediados de la década de los 50 ya el Banco Central había perdido la convertibilidad de 1 a 1 debido a una serie de emisiones monetarias y reducción, eliminación de las reservas del Banco Central durante finales de la década de Trujillo. Y el Banco Central establecía cuál debía ser la tasa de interés que debía mantener la banca. Fijaba las tasas de interés, como el gobierno podría fijar el precio de cualquier otro bien o servicio. Es decir, decía cuál debía ser la tasa de interés de depósitos y créditos. Entonces esto fue cambiando, ¿no? Obviamente, la década de los 80 fue un periodo de acuerdos con el Fondo Monetario Internacional. Aún se mantuvo interés fijo. Fue una época también de mucha inversión por lo que es el predominio fiscal, que eso lo mencionamos anteriormente. Pero se intentó hacer lo que fue una unificación cambiaria. ¿Qué quiere decir esto que se intentó hacer lo que fue una unificación cambiaria? Bueno, existía lo que es, desde la creación del Banco Central, en 1947, la década de los 60, los 70, ¿no? El Banco Central trataba de establecer lo que debía ser el valor de la moneda, el valor de la tasa de cambio. ¿Qué sucede? Para tú poder mantener el valor de la moneda, el valor de la tasa de cambio, es necesario que el Banco Central esté dispuesto. Si el Banco Central dice, yo quiero que el valor de cambio del peso y el dólar sea 1 a 1, yo debo de estar dispuesto a que cada vez que una persona quiera cambiar un peso, exista un dólar en reservas y se le otorgue un dólar en reservas. Y viceversa, cada vez que una persona tenga un dólar, exista un peso por el cual se le pueda ser cambiado. ¿Qué sucede? A medida que los gobiernos se hacía más difícil por los gobiernos mantener ciertos niveles de reserva. Por ejemplo, durante los 70 hubo choques petroleros que incrementaron de manera importante lo que era la demanda de petróleo y combustible y los costos de importación de estos productos. Y obviamente estos productos se pagaban en dólares y los bancos centrales, al financiar los gobiernos, ayudar a los gobiernos a pagar por estos productos, se quedaban sin reservas y no podían tener reservas para satisfacer la demanda de reservas o de dólares, de divisas del sector privado.
del mercado de importaciones. ¿Qué ocurría? Bueno, el sector privado comenzaba a buscar dólares fuera del mercado, en lo que se conoce como un mercado informal. Y se fueron creando dos mercados, un mercado negro de divisas, un mercado informal y un mercado oficial. Durante los 70, los 80, luego los bancos centrales, al no tener suficientes divisas para satisfacer la demanda de los privados, lo que hacía era que satisfacía la demanda de divisas de ciertos sectores de la economía. El sector, por ejemplo, que se dedicaba a la importación de combustible, o sectores que se dedicaban a la importación de bienes que el gobierno consideraba esenciales. Esos sectores podían ir al Banco Central a buscar divisas y canjearlas al precio establecido por el Banco Central. Pero luego el resto de sectores de la economía tenía que ir a lo que era el mercado no oficial a buscar divisas. Entonces había lo que era una diferencia o brecha. Entonces se crearon distintos mercados de divisas. Durante la década de los 80 hasta los 90 se intentó operar para unificar el mercado de divisas. De ahí hablamos que se creara una unificación bancaria. Obviamente eso implicó que quien determine lo que es o quien incida dentro de lo que es el mercado de divisas y quien provea esencialmente todas las divisas sea el sector privado, ya que el Banco Central no podía proveer las divisas para todo el sector privado, sino que se proveyeran a través del sector privado, a través de las instituciones financieras, las casas de cambios, etcétera, etcétera. Entonces, ya para los 90 comienza un proceso de liberalización de lo que es tanto la liberalización del sistema financiero, liberalización de la tasa a la que se comercian las divisas, y el Banco Central no determina tanto de por sí lo que es la tasa a la cual se debe de comercializar las divisas. Sí interviene cuando es necesario a partir de los 90. Las tasas de interés se comienzan a liberalizar, comienza la etapa de apertura comercial, el tipo de cambio comienza a dejarse que flote, un régimen de flotación manejada. Entonces comienza una etapa ya de más liberalización de lo que es el mercado financiero y de los bancos centrales. Entonces ya para 2002, en 2002 viene la crisis económica y financiera. Pero antes de la crisis hay una transición donde se permite flotar la moneda y donde cada vez más van liberalizando lo que es las tasas de intereses de instrumentos financieros. Pero durante la crisis se acelera lo que es la liberalización de la convertibilidad, o sea, la moneda se deja fluctuar de manera libre. Bueno, también por una parte realística, porque no habían reservas con que tampoco intervenir de parte del Banco Central. Se crea un nuevo marco para la política monetaria, donde se crean instrumentos de subasta, se crean tasas overnight, lombarda, etc. Algunos instrumentos para intervenir dentro del mercado. Se establecen metas monetarias cuando se establece el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, se van eliminando los excesos de liquidez, y ya luego, en la época posterior a la crisis, comienza un periodo de estabilización, donde tenemos el régimen que tenemos. El Banco Central no fija en sí la tasa de cambio, sí interviene para que sus variaciones se mantengan dentro de ciertos rangos. Las tasas de intereses son determinadas en el sistema financiero sin el Banco Central dictar cuáles deben de ser las tasas de interés de las instituciones financieras. Entonces, bien, básicamente en el caso monetario, el tema de las metas monetarias, los instrumentos, han pasado por dos etapas esenciales, Nosotros teníamos instrumentos, teníamos un coeficiente de encaje legal, que eso todavía mantenemos, tasa de descuento, operaciones de mercados abiertos, y una variable operativa que era tratar de manejar la base monetaria, para tratar de controlar, regularizar la liquidez. De ahí poder controlar ciertos objetivos intermedios, como lo que es la tasa de interés o los niveles de crédito bancario, afectar lo que los niveles, y establecer para poder mantener un objetivo final, que es la estabilidad de precios, Básicamente bajo ese esquema podemos decir opera un tanto así lo que es la política monetaria, Tenemos varios instrumentos. De estas operaciones de mercado abierto se pueden hacer operaciones, yo les mencioné, como divisas. Estas tasas de descuento son tasas
son operaciones que realiza el Banco Central con instituciones financieras. Por ejemplo, digamos que una entidad financiera tiene necesidad de liquidez en el corto plazo. El Banco Central puede decirle, bueno, yo lo que hago es, te doy alguna facilidad de liquidez, básicamente te compro un instrumento financiero a descuento, hago una operación de depósito, es decir, te recibo un depósito, ¿no? El cual luego ya te entregaré en una fecha futura. Entonces, estas operaciones se hacen con instrumentos, los cuales, con instrumentos que se negocian a descuento. Por eso se llama, bueno, la tasa de descuento, ¿no? Es la forma básica quizá de explicarlo, ¿no? Entonces, la idea de esto es poder tratar de manejar lo que es la base monetaria y la liquidez, lo cual afecta de manera hasta cierta medida las tasas de interés en la economía. Entonces, bien, las tasas de interés juegan el rol, ¿no? Les mencioné que la tasa de interés de política monetaria tiene el objetivo de afectar la tasa de interés interbancaria, con la idea de afectar el resto de tasas de interés dentro del sistema financiero y el volumen de préstamos al sector privado, con lo cual entendemos va a afectar la actividad económica a través de sus efectos sobre el consumo y sobre la inversión. Entonces, bien, quizás con esto terminamos lo que es también nuestra presentación de lo que es el sistema monetario o el rol de la política monetaria. Gracias.